Nosotros no podemos ser sancionados por nuestro criterio funcional. Nosotros no hemos sido sancionados nunca por ninguna inconducta, sino por nuestro criterio funcional, porque los señores congresistas discrepan de nuestra interpretación sobre el rango de edad. Está en nuestros estudios el magistrado de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez. Cuando yo digo magistrado de la Junta Nacional de Justicia, debe haber algunos por ahí que se erizan, ¿no es cierto? Bienvenido. Buenos días, señor Lucar. Encantado de saludarlo a usted y a toda su audiencia. O sea, en resumen, ustedes han sido restituidos como miembros de la Junta Nacional de Justicia por una resolución judicial constitucional que dice que la decisión del Congreso de destituirlo fue inconstitucional. Eso está clarísimo y lo estuvo desde un primer momento, y lo estuvo por numerosísimas razones que nosotros, por supuesto, esgrimimos en nuestra acción de amparo. En primer lugar, porque los miembros de la Junta Nacional de Justicia tienen la misma condición de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y, en consecuencia, nosotros no podemos ser sancionados por nuestro criterio funcional. Nosotros no hemos sido sancionados nunca por ninguna inconducta, sino por nuestro criterio funcional, porque los señores congresistas discrepan de nuestra interpretación sobre el rango de edad de los miembros de la doctora, Junta. En este caso particular, el caso de la doctora Inés Tello. Así es, pero además de eso, por supuesto que se han vulnerado otros derechos fundamentales. El primero fue nuestro derecho a la libertad de conciencia y a votar de acuerdo con nuestra interpretación de la Constitución y de la ley. Pero además de eso, votaron dos miembros de la Comisión Permanente que estaban impedidos de hacerlo de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución y sin cuyos votos no habrían alcanzado el número que ellos consideran suficiente. Además de eso, se nos ha discriminado porque la imputación fue la misma para los miembros del Pleno. Para todos los miembros, claro. Eso es lo primero que me llamó la atención. Dice, todos los miembros de la Junta han violado la Constitución al permitir que la señora Inés Tello continúe siendo miembro de la Junta pese a que había superado el límite de edad, pero exitosa. Eso vulnera, sacamos a dos. Eso vulnera un derecho, no eso vulnera un derecho fundamental que es el derecho a la no discriminación. Todos los amigos que nos ven y nos escuchan han oído seguramente muchas veces afirmar aquello de que a igual razón, igual derecho. Claro. Entonces no se puede archivar las denuncias contra unos cuando se trata exactamente de la misma e inhabilitar a dos. En fin, hay una sucesión de vulneración de derechos fundamentales que se relatan en una sentencia de 83 páginas, que es por supuesto una sentencia impecable. Pero lo grave no es digamos, la postura quejumbrosa del Congreso de la República respecto de la decisión judicial, sino la pretensión de que mañana el Tribunal Constitucional pueda decidir en el marco de una demanda competencial, que es un tema totalmente diferente. Totalmente aparte, ¿no es decir, una demanda competencial es un debate abstracto sobre las competencias que tiene el Congreso de la República y que tiene el Poder Judicial. El Congreso de la República alega que el Poder Judicial no puede ejercer control constitucional sobre decisiones del Congreso respecto de juicio político, cuando esta demanda incluso debió haber sido liminarmente declarada improcedente. Liminarmente decimos los abogados cuando, previo a todo análisis de fondo, se rechaza la demanda y debió haber sido rechazada, y todavía es tiempo de ser rechazada, porque el propio Código Procesal Constitucional establece que cuando el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado sobre un tema sustancialmente igual, ya no cabe una nueva demanda. Y el Tribunal Constitucional ya ha delineado con perfecta claridad, a partir, recordará usted, de esta demanda que se generó, demanda competencial también, sobre las competencias del Congreso para elegir al defensor del pueblo. Y entonces, en esa oportunidad, el Tribunal Constitucional lo dijo con meridiana claridad, que el juicio político, como es el que se ha seguido contra la doctora Tello y contra mí, en el juicio político, en esos casos se ejerce legítimamente el control por parte de los jueces, y más aún si es que hay involucrados la vulneración de derechos fundamentales. ¿Cuál es el caso? Entonces esa demanda debió haber sido liminarmente rechazada. Sin embargo, no solamente se admitió, sino que además se otorgó una medida cautelar que nos retiró de la función cuando ya estábamos nosotros, cuando ya habíamos recibido una medida cautelar que nos devolvió a la función. Pero ahora ya no se trata de una cautelar, ahora se trata de una sentencia. Una sentencia que tiene que ser acatada. Que tiene que ser y que legalmente ya fue acatada por la Junta Nacional de Justicia, que los ha reincorporado. Ahora, ¿qué Estado de Derecho cabe si es que no se acatan las sentencias judiciales y en una vía totalmente distinta, en la que además
nosotros no podemos defendernos hasta el día de hoy. Y le cuento algo más, señor Lucar, porque es muy importante. Yo pedí, el 2 de mayo de este año, pedí que se me incorpore como tercero, como parte en esa demanda competencial en la medida en que la decisión que se adoptara podría afectar mis derechos fundamentales. Hasta el día de hoy no he sido notificado. ¿Y van a resolver mañana? Pero yo no entiendo, bueno, es lo que demanda el Congreso. Pero ¿cómo van a hacer para que dentro de una demanda competencial que, como usted dice, es, por así decirlo, genérica, que regula supuestamente las relaciones entre el Congreso y el Poder Judicial, cómo van a incluir en esto, ahora que se ha puesto de moda hablar de la retroactividad, una resolución que lo reincorpora? O sea, ¿qué van a decir? ¿Que en este contexto esa decisión es nula? ¿Eso es lo que pretenden que se diga? Técnicamente es imposible. Y es imposible además porque el propio artículo 112 del Código Procesal Constitucional, y eso lo sabe muy bien cualquier constitucionalista, señala cuáles son los efectos de una decisión competencial del Tribunal Constitucional y cómo es que puede anular resoluciones, pero resoluciones administrativas, no jurisdiccionales. Y lo dice expresamente el artículo 112 del Código Procesal Constitucional. De modo que técnicamente es imposible. Y además lo es porque, reitero, no hemos tenido ninguna posibilidad de ejercer derecho a la defensa en el marco de ese proceso competencial. El problema es que yo digo, así como en la discusión que estamos teniendo sobre el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, de pronto nos olvidamos que estamos hablando de violadores, de gente que ha matado decenas de personas, militares y senderistas. Estamos hablando de gente que ha torturado personas, que las ha incinerado, que las ha descuartizado. Bueno, vamos a hacer como que eso no pasó, es lo que nos están proponiendo. Y vamos a dejarlos que se vayan a sus casas. Eso está mal, ¿no es cierto? Pero el problema es que no discutimos el fondo. En este caso, hay una discusión de fondo sobre la Junta Nacional de Justicia, que ha sido el intento de controlar las decisiones de la Junta. Si no puedes controlar las decisiones de la Junta, entonces mata a la Junta, ¿no es cierto? Bueno, pero eso es tan evidente que no necesita más evidencia. O sea, estamos escuchando a algunos señores representantes en el Congreso que le están pidiendo al Tribunal Constitucional que resuelva mañana mismo. ¿Y que resuelva mañana mismo para qué? Lo dicen sin ningún pudor. Para evitar que la Junta Nacional de Justicia pueda tomar una decisión sobre la continuidad o no de los jefes de OMPE y de RENIEC, que es una atribución constitucional de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, lo que pretenden algunos es, y lo reitero sin ningún pudor, ¿no?, impedir que la Junta Nacional de Justicia pueda ejercer las funciones constitucionales a las que está obligado. Tengo que ir a la pausa. Ha venido usted hasta Chorrillos. Regálanos unos minutos más de su tiempo, por favor. Además, hace tiempo que no hablamos. Estamos con el doctor Aldo Vázquez, miembro de la Junta Nacional de Justicia. Con él vamos a volver tras la pausa. Son las 8:57 de la mañana. Nos vamos al reporte del tránsito de la Policía Nacional a la pausa y volvemos inmediatamente. Estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Regresamos. Estamos, como ya decía, con Aldo Vázquez, magistrado de la Junta Nacional de Justicia. Yo tenía una interrogante, Aldo, que me parece absolutamente legítima. Es decir, en realidad acá hay una discusión, o sea, más allá de la desesperación de alguna gente por controlar la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? O sea, y controlar a partir de ellos sus decisiones, los nombramientos de jueces, fiscales, de autoridades tan importantes como, por ejemplo, el jefe de la OMPE o el jefe de RENIEC. Pero hay una discusión que me parece que sí es legítima, que es la edad de la doctora Inés Tello. Es decir, la doctora Inés Tello ha superado la edad, ¿no es cierto?, que uno debe tener para integrar la Junta Nacional de Justicia. Y eso es lo que ha sido tomado como argumento para decir, al permitir que ella continúe habiendo superado el límite de edad, entonces ustedes han infraccionado la Constitución. Eso es el argumento que se usó en el Congreso para decidir que todos habían violado la Constitución, pero que solo 2 debían pagar por ello, ¿no? Sí. Ahora, ustedes dicen que no. Ese es un argumento absolutamente falaz y artificioso, porque por el contrario, el artículo 155 de la Constitución establece un mandato claro para los miembros de la Junta Nacional de Justicia, un mandato de 5 años. Es decir, no se puede comparar un mandato exclusivo, expreso, irrepetible, porque no podemos continuar más allá de los 5 años, no se puede comparar con el límite de edad que se establece
de modo expreso en la carrera judicial, en la carrera militar, en la carrera diplomática, que son carreras. Acá estamos hablando de un mandato de 5 años. Y ese mandato de 5 años... por ejemplo, los diplomáticos, entiendo, a los 70 años, 70 creo que es en el caso del cuerpo diplomático, tienen que pasar a retiro inmediatamente. Sí, los jueces, los fiscales también, así ¿no? es, efectivamente, pero son carreras, ¿no? Pero no es el caso de la Junta Nacional de Justicia, que no es una carrera, sino que se postula para un mandato de 5 años, que está contenido en el artículo 155 de la Constitución. Si los miembros de la Junta Nacional de Justicia hubiésemos vacado a la doctora Tello al cumplir 75 años, habríamos ahí sí infraccionado el artículo 155 de la Constitución, pero además habríamos incurrido en un delito, en el delito de abuso de autoridad, que es aquel que comete la autoridad, que yendo más allá de sus competencias le causa perjuicio a un tercero, porque la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia establece hasta 37 causales de cese y de vacancia, ninguna de las cuales está vinculada a la edad. Entonces la interpretación que hizo la Junta Nacional de Justicia es absolutamente legítima, además sustentada en la opinión técnica de servir. Ahora, por supuesto que se puede discrepar de nuestra decisión y se puede además contestar en la vía judicial, pero lo que no se puede es sancionar a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia por su criterio funcional respecto de una materia propia de su autogobierno. Acusando algo tan grave como la violación de la Constitución, porque es decir, es cierto que lo que se establece como requisito para postular a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia es tener menos de 75 años. Así lo señaló además en las bases del concurso la comisión especial, ¿no?, que integraba el entonces defensor del pueblo, presidente del Tribunal Constitucional, etcétera, ¿no? Ellos aprobaron unas bases en las que se señalaba literalmente que el rango de edad para postular era de 45 a 75 años, para postular para un mandato de 5 años. Entonces, es decir, si tú tenías, como en el caso de la doctora Tello, menos de 75 años cuando postulaste, es decir, la decisión de aceptarla o no, si se hubiera tomado en cuenta el criterio de la edad, dice, un momentito, usted tiene 72 años y si es nombrada miembro de la Junta, usted va a cumplir los 75, a partir de lo cual ya no podría seguir ejerciendo el cargo, entonces no la podemos elegir. Y eso no se tomó en cuenta. No, y no es solamente... decir, lo que se decidió es que, como cumple los requisitos, se le otorga el mandato, pero el mandato es por 5 años, no hasta que cumpla los 75 años. Y no solo a ella, señor Lucar, sino a 4 de los 3 suplentes también, ¿no?, que también fueron nombrados próximos a cumplir los 75 años. ¿Cómo podía suponerse entonces que iban a suplir a los miembros titulares de la Junta durante un periodo de 5 años si estaban próximos a cumplir los 75 años, como efectivamente ha ocurrido? Entonces, estaba clarísimo además, pero más allá de las legítimas opiniones que cualquiera pueda tener sobre la materia, si alguien hubiese estado disconforme, habría podido plantear una acción de amparo, si es que se hubiese sentido afectado por esa decisión. Ningún suplente lo hizo. Podría haberse planteado una acción de cumplimiento si alguien pensara que estábamos incumpliendo un mandato constitucional. Nadie lo hizo. Podría haberse planteado una acción popular si es que alguien hubiese supuesto que estábamos nosotros disponiendo una norma de carácter reglamentario que fuera inconstitucional. Nadie lo hizo tampoco, ¿no? Es decir, nosotros no sostenemos que nuestras decisiones sean un absoluto. Pueden ser contestadas y pueden ser objeto de debate en sede jurisdiccional. Pero lo que no se puede respecto de un miembro de la Junta Nacional de Justicia, como no se puede tampoco respecto de los jueces, es que cuando tenemos discrepancia con la posición de un magistrado, entonces lo destituimos o lo inhabilitamos. Eso es un absurdo total. Pero yo creo que esa ya es una discusión superada. El verdadero problema hoy día es el hecho de que el Congreso de la República pretenda, como lo comentábamos hace un momento, en el marco de un debate competencial, anular una decisión judicial que ha ordenado nuestra reposición en la Junta Nacional de Justicia. Yo he pedido, y me permito hacer el anuncio en su programa, estoy pidiendo la reprogramación de la audiencia que está prevista para mañana, porque como le comentaba hace un momento, el 2 de mayo yo solicité ser parte. Y Telefónica, no le responde. Telefónicamente y a mi llamado, yo he llamado a la relatoría del Tribunal Constitucional para preguntar, oigan, han programado audiencia para el 10, pero yo he hecho un pedido y no ha sido resuelto. No, doctor, me dijeron, ya ha sido resuelto el 27 de junio y ya lo vamos a notificar. Pero hasta el día de hoy yo no he sido notificado. Y no se sabe qué contiene esa resolución. Según me dice el funcionario de relatoría, muy gentil, pero según me dice,
sí, se me ha aceptado mi participación como tercero, pero usted comprenderá que en un proceso formal de naturaleza competencial que involucra a dos poderes del Estado, que afecta a la Junta Nacional de Justicia, que afecta el orden jurídico del país, el Estado de Derecho, con el que se quiere impedir que la Junta eventualmente tome decisiones respecto de OMPE y RENIEC, ¿no? Obviamente yo claro, no puedo... porque lo de OMPE y RENIEC, ¿cuándo es? Es ahorita, ¿no? Es el viernes, creo. Bueno, el caso de RENIEC está detenido por falta... El jueves. El jueves. ¿Qué día es 11? El jueves. Así es. ¿Sí? El caso de RENIEC está detenido desde hace meses, porque no se podía votar porque no había quórum. Ahora que hay quórum, se puede votar. Y el caso de OMPE, pues hay una reconsideración que debe ser claro, porque también votada. allá había una controversia que se había, se había votado por menos de los votos que supuestamente el reglamento establece, ¿no? Claro, lo que ocurre es que la Constitución y la ley establecen pues la necesidad de que la ratificación de los titulares de OMPE de RENIEC deba ser con 5 votos conformes, 5 de 7 votos. Ahora, claro, la pregunta que uno se puede suscitar es: ¿y qué ocurre si solo hay 5? ¿Se requieren igual 5 o no? Pero en fin, ese es un debate que no sé si ha sido, en fin, habrá que evaluarlo en su momento, es materia, todo esto puede ser materia de la reconsideración que ha sido planteada. Pero pero lo que quiero subrayar es que nosotros hasta el día de hoy no somos parte del proceso competencial. Sin embargo, en ese proceso competencial, cuya audiencia es mañana, se pretende decidir tomar una decisión sobre derechos fundamentales que nos atañen a nosotros y sobre los cuales hay ya una sentencia judicial que nos favorece. Entonces, estoy yo personalmente en un estado de absoluta indefensión, porque se quiere decidir sobre mis derechos fundamentales sin ser escuchado, sin que siquiera se me haya notificado hasta el día de hoy sobre mi participación o no en sede del Tribunal Constitucional. Entonces, esto es un absurdo que no puede sostenerse ante ningún tribunal del mundo, ¿no? Estamos también pidiendo los miembros de la Junta Nacional de Justicia, los miembros que hemos sido amparados, porque no solamente hemos sido amparados la doctora Tello y yo, también el resto de mis colegas, porque la propia sentencia le ordena al Congreso de la República abstenerse de actos hostiles hacia los miembros de la Junta Nacional de Justicia que puedan vulnerar sus derechos fundamentales. Y eso alcanza al resto también de los miembros de la Junta. Entonces, estamos solicitando con el mayor respeto, con la mayor consideración, como procuramos hacerlo siempre, al Tribunal Constitucional, que pida la opinión técnica, la opinión no vinculante de la Comisión de Venecia. El Perú es signatario de este convenio que originalmente pues eran partícipes solamente los países europeos, pero ahora ya muchos otros países también participan. Hace unas pocas semanas, hace 2 semanas, 2 señores magistrados del Tribunal Constitucional han participado de las sesiones ordinarias de la Comisión de Viena. El Tribunal Constitucional... De la Comisión de Venecia. Perdón, de la Comisión de Venecia. El Tribunal Constitucional... tiene la potestad, de acuerdo con el artículo 2, apartado 3 del Estatuto de la Comisión de Venecia, tiene la potestad de pedir opinión. Y la verdad es que nos parece que no debería pronunciarse el Tribunal Constitucional sin verificar previamente estándares internacionales sobre la materia, porque en el Perú se está abusando ya de las demandas competenciales. No es tampoco el único caso el que se refiere a la Junta Nacional de Justicia. Se planteó también demanda competencial por parte del Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia para evitar que la Junta pudiese investigar un caso singular de la entonces fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides. Entiendo que el Poder Ejecutivo estaba planteando también una demanda competencial respecto de la situación de la señora Boluarte. Es decir, se utiliza un mecanismo abstracto de discusión competencial para ver situaciones singulares que tienen su propia vía, como en nuestro caso, donde la única vía legítima para resolver es la apelación que ha planteado el Congreso de la República para que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema resuelva sobre nuestra situación. A eso no tenemos nada que objetar, pero esa es la vía correspondiente. Nadie puede ser llevado a una vía distinta de la que esté establecida en la Constitución y la ley. Lo sorprendente es que hay, para terminar, ¿no?, argumentos que se usaron para defender a Alan García, de quienes hoy los atacan a ustedes. Cuando Alan García planteó este tema, dice: me están haciendo una mega comisión de investigación
no conozco los cargos, no se está respetando el debido y la justicia resolvió a favor de Alan García, ¿no? Así y es. tuvieron que acatar esa resolución de la justicia, y eso creó un precedente bien importante luego en el caso de Javier Díaz Canseco, que fue sancionado de una manera absolutamente arbitraria, ¿no? Pero por supuesto. Entonces, a lo que voy es que muchos discursos de esa época de los mismos personajes podrían ser puestos de hoy para usarlos en contra de lo que estos mismos personajes están diciendo ahora, ¿no? Sí, eso es evidente, ¿no? De modo pacífico se ha aceptado en el Perú durante décadas el control judicial por parte de determinados actos del Congreso de la República. Y el propio Tribunal Constitucional con este colegiado lo ha dicho además con meridiana claridad, la legitimidad del control judicial sobre los actos del Congreso cuando se trata de juicio político y respecto de derechos fundamentales de los afectados. Y eso es lo que ha ocurrido. Sobre eso se ha pronunciado el Poder Judicial. Hay que respetar la institucionalidad del país. De lo contrario, pues se quiebra el Estado de Derecho con gravísimas consecuencias como ya lo estamos viendo. Y con gravísimas consecuencias para la propia legitimidad de las instituciones. Fíjese usted el nivel de aprobación del Congreso de la República, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, 4%, cuando el margen de error es de 2,8%. Es decir, ya la aprobación está en el margen de error. Eso no afecta la legitimidad de una... Y no lo digo con satisfacción, todo lo contrario, lo digo lamentándolo mucho, porque eso lo que revela es pues la falta de legitimidad de nuestras instituciones y consecuentemente pues el riesgo en el que está nuestra propia institucionalidad democrática. Doctor Vázquez, muchas gracias por estar con nosotros. Aldo Vázquez de Ríos, magistrado de la Junta Nacional de Justicia, ha estado con nosotros. Y una vez más, yo se lo dije alguna vez en privado y en público al fiscal Chávarri, cuando tenía que tomar decisiones con respecto a la continuidad o no del equipo Lavajato, se lo dije en público porque nunca he hablado en privado con Patricia Benavides. Cada uno escoge cómo quiere que quede registrado su nombre en la historia. ¿Cómo quiere que quede registrado, doctor Gutiérrez Tixe, su nombre en los libros de historia del Perú? No depende de nadie más que de lo que usted haga o deje de hacer, entre otros momentos, el día de mañana. Sí. Impacta muchísimo de Médicos Sin Fronteras a propósito de la tragedia que ocurre en Gaza. Es verdad que a veces pues, estos poderes ilegítimos pueden superar la nobleza de una causa, pero que eso no ocurra con nuestro silencio, no con nuestro silencio. Claro que sí. Muchas gracias. Una vez más, doctor Vázquez.